Radio Montebrón. ¿Qué importa que me señalen como un perdedor? Si en este mundo lo que tiene valor son jeans de marca, zapatillas con jugo celular y mucha plata en el banco para ir a comprar. ¿Qué importa que me critiquen lo aburrido que soy? Porque en sus fiestas y en sus bailes no estoy. Porque disfruto ir a la iglesia en vez de estar en el mall. Porque el domingo no hago barra y me pierdo el fútbol. Yo soy más que un terrestre, tengo en un hogar celeste la mansión que será mi hogar. Yo soy diferente a los demás, oye mi amigo, soy un hijo de Dios. Y estoy solo aquí de paso, peregrino en este espacio, yo no amo lo mundanal. Yo gozo diferente a los demás, yo no dependo del valor terrenal. ¿Qué importa que me critique lo anticuado que soy? Porque del sexo hablo lo que mi Dios me ha enseñado en su palabra y guardo en mi corazón. Porque no imito a las novelas de la televisión. ¿Qué importa? No está hace nada lo que piensen de mí, porque su música no me gusta oír, que no disfruto con la salsa, el reggae o el rock, porque no imito a los cantantes, yo imito a Jesús. Yo soy más que un terrestre, tengo en un hogar celeste la mansión que será mi hogar. Yo soy diferente a los demás, oye mi amigo, soy un hijo de Dios. Y estoy solo aquí de paso, peregrino en este espacio, yo no amo lo mundanal. Yo gozo diferente a los demás, yo no dependo del valor terrenal. Yo soy más que un terrestre, tengo en un hogar celeste la mansión que será mi hogar. Yo soy diferente a los demás, oye mi amigo, soy un hijo de Dios. Y estoy solo aquí de paso, peregrino en este espacio, yo no amo lo mundanal. Yo gozo diferente a los demás, yo no dependo del valor terrenal. ¿Qué importa? ¿Qué importa? ¿Qué importa? ¿Qué importa? ¿Qué importa? ¿Qué importa? Radio Montebrón. Mi vida doy a ti, oh Dios, tú sabes hoy que tu nombre glorifique en todo lo que soy, que la noche confíe en ti, tal como en la luz, tu voluntad perfecta me guíe, buen Jesús. Que Dios esté en control, me guía siempre sin error, me lleva Él a mi celeste hogar. Y aunque me duela el corazón, siempre habrá una buena razón, que todos al verme sepan que mi Dios
Cuando allá en el cielo esté, tu rostro veré. Pueda ser hallado un siervo fiel, como atleta llegaré. Mas ahora yo confío en él, al darme dirección. Por guiarme en su justicia, siempre le daré adoración. Sé que Dios está en control, me guía siempre sin error, me lleva Él a mi celeste hogar. Y aunque me duela el corazón, siempre habrá una buena razón, que todos al verme sepan que mi Dios está en control. Que todos al verme sepan que mi Dios está en control. Estás escuchando Radio Monte Ebro. Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Ya estamos entrando al aire. Soy el pastor Leonardo Rivas en compañía de mi esposa, la hermana Lolita, que les damos la bienvenida a cada uno de ustedes, los ciberescuchas. Bueno, hermanos, pues ya estamos aquí, iniciando, ¿verdad? Teología para el creyente. Ya tuvimos ahí unos cantos, vamos a tener otros cantos para empezar la enseñanza en esta mañana. Vamos a ver un poquito acerca de ayer les había dicho algo. Bueno, vamos a tener ahí la enseñanza de uno de los 12 discípulos y bueno, vamos a ir iniciando a través de estos estudios, ¿verdad? De quién es un discípulo y pues bueno, vamos a hacerlo de manera simplificada y que lo vamos a dar de manera concreta, hermanos. Así que vamos con estos dos cantos y ahorita regresamos. Amor tan grande de Ríos de Misericordia y también vamos a tener aquí el de Te pido poder, de la hermana Maricruz Barrios. Así que vamos con estos dos cantos y ahorita regresamos. No le cambien, están en Radio Monte Hebrón. Radio Monte Hebrón. Nos
tiernas manos que dieron forma al sol y a las estrellas, heridas con dolor por gruesos clavos, se extienden con amor para salvarnos. Por tan grande amor tú nos has dado, pagando el precio que yo tenía que pagar. Tu sangre se derramó, lavó nuestras culpas, y ahora con gratitud te alabo, Señor. Amor, tan grande amor tú nos has dado, pagando el precio que yo tenía que pagar. Tu sangre se derramó, lavó nuestras culpas, y ahora con gratitud te alabo, Señor. Radio Montebron. Hoy he venido ante ti, Señor, con mi corazón hecho pedazos, mi alma derramo ante ti, mi Dios. Dios, líbrame de esta gran aflicción, pues mis fuerzas se han terminado, la lucha no quiero perder. Te pido poder para poder vencer. Señor, escúchame. Hoy he venido ante ti, Señor, con mi corazón hecho pedazos, mi alma derramo ante ti, mi Dios. Dios, líbrame de esta gran aflicción, pues mis fuerzas se han terminado, la lucha no quiero perder. Te pido poder para poder vencer. Señor,
Bueno, hermanos, pues después de estos cantos regresamos y la hermana Betty dice: buenos días, Pastor Rivas y hermana Lolita, gracias por estarnos sintonizando, hermana Betty. Y pues bueno, hermanos, vamos a entrar a lo que es la enseñanza aquí, a lo que serían los 12 discípulos. Va a ser una pequeña reseña, más que no va a ser predicación, una enseñanza, ¿verdad?, de lo que vamos a estar teniendo en esta mañana. Así que vamos a comenzar, vamos a orar. Señor Padre Celestial, gracias te damos, Señor, porque tú has sido bueno, porque para siempre es tu misericordia. Ayúdanos y fortalécenos, Padre, danos inteligencia, conocimiento de tu palabra, y que tú seas el que nos guíe, el que nos dé cada una de las de estos aspectos que podamos aprender y que podamos enseñarlos de manera correcta. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús, amén. Bueno, hermanos, vamos a tener aquí los 12 discípulos, hermanos. Hoy en la tarde voy a estar enseñando acerca de esto. Vamos a estarlo teniendo hoy, el estudio número 3, y el domingo a las 11 de la mañana, ¿verdad? Después vamos a tener en la escuela dominical la enseñanza número 4. Hoy vamos a estar viendo acerca del libro de los Hechos, ¿verdad? Y bueno, también la vida de lo que es la última etapa de lo que iba a ser antes de la crucifixión, como después de la crucifixión, hermanos. Entonces la siguiente semana, el domingo, ya sería también la vida de final de los discípulos, hermanos, así que va a estar interesante. Si usted quiere acompañarnos, adelante. También quisiera hacerlo y subirlo en lo que serían en el YouTube, los videos. Bueno, hermanos, dice: ¿quiénes son los 12 discípulos? Sus trasfondos, ¿verdad? Dice: los 12 discípulos eran de la región de Galilea, excepto Judas Iscariote, que era de Judea. Ahora estamos contemplando 12 de los cuales escogió el Señor Jesucristo. 11 eran de Galilea y Judas Iscariote era de Judea. Entonces, hermanos, Judea está lo que era donde está Jerusalén, y Galilea, donde está el mar de Galilea, en la parte norte. En la parte sur es lo que es Judea, y está dividido entre en medio está lo que sería Samaria. Entonces, hermanos, pues bueno, después vamos a entender acerca de dónde era el origen de Pablo, ¿verdad? Pero ahorita vamos a ver acerca de estos 12. Después sus ocupaciones iban, ¿verdad?, desde pescadores hasta recaudadores de impuestos y revolucionarios. Cada uno tenía un oficio diferente, pero pues estaban conectados y se conocían muchos de ellos, hermanos, antes que el Señor Jesucristo los llamara. También algunos estaban casados, según Marcos 1:29 al 31, 1 Corintios 9:3 al 6. El que era más conocido que estaba casado era Pedro, pues tenía una suegra. Entonces entendemos que si Pedro tenía una suegra, estaba casado. Ahora, ¿por qué no fue tanto la vida personal de los discípulos importantes? Porque el Señor Jesucristo no vino a hablar de la familia y de los recuerdos, hablando de la familia de los discípulos, cómo se llamaban sus papás, y a ver una reseña biográfica de cada uno de los discípulos, sino que Él vino a dar el mensaje: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces no sabemos mucho de la vida de los discípulos por la cuestión de que el Señor Jesucristo vino a lo suyo. ¿Y cuál era lo suyo? Ir y morir en la cruz. Entonces Él dejó las enseñanzas, dejó esos mandatos, dejó las ordenanzas. Y pues bueno, entonces, hermano, no se llama evangelio según Mateo para dar a conocer a los discípulos, sino los evangelios es para dar las buenas nuevas, que es Jesucristo. Entonces, hermano, no tenemos una biografía completa de los discípulos, porque realmente lo que va a ser más espectacular y lo que
el enfoque de los discípulos fue el Señor Jesucristo, o sea, fue cristocéntrico, hermanos. Hay algunos detalles que nos dicen acerca de esta gente, ¿verdad? Que estaban casados, de dónde eran, y bueno, también algunos eran muy versados en las escrituras, o sea, muy eruditos, porque había uno en particular que era Natanael, en el cual voltea el Señor Jesús y le dice, hay un verdadero israelita ahí, ¿verdad? Y hablando de que sabía y conocía las escrituras, y entonces él sabía acerca del Mesías, acerca de el ungido de Jehová que iba a venir. Entonces dice en Juan 1:46, también, hermanos, el propósito por el cual los agarró el Señor Jesucristo, después de que Jesús fuera bautizado por Juan el Bautista y pasaran 40 días en el desierto, comenzó a enseñar y muchas personas empezaron a seguirle. Escuche bien eso, porque es importante ahorita en la enseñanza. Esos fueron discípulos. ¿Cómo se llamaron? Discípulos. Discípulos es aquella persona que es un alumno que aprende, que es enseñado por un maestro y el alumno aprende. Eso es un discípulo, un aprendiz, hermanos. Dice también, estos 12 hombres serían el objetivo principal de la instrucción del Señor Jesús. ¿Por qué? Porque agarró a 12, vamos ahorita a verlos, son 12 en los cuales eran que iban a ser apóstoles, pero antes de ser apóstoles, hermano, eran discípulos. Todos eran candidatos. ¿Por qué? Porque había cientos de gente que le seguían. Entonces el Señor Jesús, después de que pasó la noche orando, al siguiente día fue y entonces hizo discípulos, apóstoles, a 12 de esos discípulos. Ahorita lo vamos a ver, es interesante. Después dice, estos discípulos fueron escogidos para hacer en el mundo que el mundo supiera del amor de Dios, que Dios envió a Jesús para redimir el mundo, ¿verdad? Juan 3:16, Juan 17:23, entendemos acerca de que esta gente, estos discípulos fueron tomados por el Señor para que la gente entendiera acerca de quién es el Mesías, el Señor Jesucristo, y qué era lo que quería, que era el propósito, que se acercaran a quién, a Jesús. Entonces, hermanos, entendemos esa parte muy claramente. Tenían una meta. Un apóstol, hermano, la palabra apóstol proviene del griego apóstolos, que quiere y significa enviado, es decir, que es enviado para una misión específica. Eso es lo que significa un apóstol, un enviado. Un discípulo es un aprendiz, hermanos. Diferencia es mucha, hermanos. ¿Por qué? Porque un discípulo está aprendiendo, está conociendo, está siendo instruido. ¿Para qué? Pues para después convertirse en un maestro. Pero ya cuando es un trabajador y que es enviado, entonces, hermano, no es la cuestión de que sea un discípulo, sino es un apóstol que es enviado a un fin específico. Esto es con 12, porque Cristo escogió a 12, no escogió a 13, a 14, a 15, sino que de los, vamos a decir, de los 2000, de las 2000 personas que estaban ahí, que le seguían, el Señor Jesucristo nada más tomó a 12, no a 13. Entonces, hermano, antes de ser apóstoles, los discípulos tuvieron que ser aprendices, o sea, discípulos, hermanos. Bueno, entonces también su instrucción y sus conversaciones se convertirían en las enseñanzas, el conocimiento y la instrucción de la iglesia, que posteriormente crecería y se esparciría. Jesús conocía la personalidad de ellos, en algunos casos fuertes y en otros débiles. Jesús sabía que estos hombres lo decepcionarían, lo abandonarían, lo negarían y lo traicionaría, y a pesar de ellos, los escogió a ellos 12. Jesús sabía que estos hombres, una vez que fueran llenos del Espíritu Santo, serían los primeros testigos del Evangelio, llevando el mensaje de Dios sobre la redención a Judea, a Samaria y hasta los confines de la tierra. También las 12 tribus de Israel fueron bendecidas a fin de ser una bendición para todas las naciones. De manera similar, estos 12 hombres, junto con el resto de los discípulos de Jesús, iban a bendecir a todas las naciones.
¿verdad? Gálatas 3:8. A los seguidores de Cristo se les manda que vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Se da cuenta que hay unos apóstoles en los cuales se les dice, por tanto, id y haced discípulos. Pero hermano, no quiere decir ser apóstoles. No los mandó a ser apóstoles, los mandó a ser discípulos. ¿Por qué? Porque nosotros somos discípulos y yo no me puedo convertir en un apóstol. Porque solamente hubo 12 apóstoles en los cuales en ese momento escogió Dios, escogió el Señor Jesucristo, para que después, hermano, llegaran discípulos, o sea, aprendices de la palabra de Dios. Yo no puedo ser un apóstol hoy en día, porque entonces Cristo me tendría que haber escogido a mí y no me escogió a mí. De todos esos discípulos, no me escogió a mí, hermanos. Suena bonito decir, oh, Dios me escogió de entre todas las multitudes, sí, pero para apóstol no me escogió Dios. Yo no soy un apóstol. Ahorita mucha gente dice que son apóstoles, pero realmente Dios no los escogió. El Señor Jesucristo no llegó de manera personal, y si ellos hablan y dicen que bajó estando un día en su cuarto, en su habitación, en su casa, en la iglesia, y de repente se le apareció un hombre y le dijo, yo soy Jesús y yo te comisiono a ti, entonces, hermano, tírelo a esa persona de hereje, de hipócrita, de vendedor y del evangelio, tómelo de a loco, hermanos. ¿Por qué? Porque el Señor, después de que tuvo tantos discípulos, hermano, escogió a 12 de ellos. Y bueno, hermanos, vamos a entrar en lo que yo ya les comenté, de que, bueno, ¿cómo es posible que los apóstoles antes hayan sido discípulos? Bueno, vamos a ver acerca de ello. En el primer día, en Juan capítulo 1, dice así. Juan capítulo 1 nos habla y nos relata en este testimonio. Dice en el versículo 35, dice, el siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. A ver tantito, hermanos. Dice, estaba Juan, Juan era Juan el Bautista. Y en versículo 36, ¿verdad? Había 2 de sus discípulos de Juan. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Juan el Bautista nuevamente pronuncia esas palabras que ya lo habíamos visto en el versículo 29. O sea que un día anterior también le había dicho, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces en el siguiente día, entonces también se lo vuelve a decir, y había 2 de los discípulos de Juan el Bautista. En el versículo 37 dice, le oyeron hablar los 2 discípulos y le siguieron a Jesús. Escuché bien eso. Y volvieron Jesús, y viendo que le seguían, y volviéndose Jesús que le seguían, ¿verdad? Y él los vio que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Y bueno, el Señor Jesucristo, ¿cuál es su contestación? Dice, les dijo, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. La hora 10, hermanos, la hora primera del día, hermanos, es de 6 a 7. Ahorita que va a venir lo de la semana de la pasión, de la crucifixión, hermano, cuando se nos dice que a la hora 9, y pues bueno, esas horas, usted nada más cuéntelo que a las 6 de la mañana, de 6 a 7 es la primera hora, que es cuando sale el sol. Entonces, hermanos, acuérdese que para el judío de las 6 de la tarde a las 6 de la mañana son 12 horas y ya empieza un día nuevo. Entonces, de las 6 de la mañana a las 6 de la tarde completaría las 24 horas del día, hermanos. O sea que ahorita nosotros ya son las 7:47, quiere decir que para nosotros es jueves, pero a las 6 de la tarde ya empieza el viernes,
¿Para quién? Para los judíos. Para nosotros sigue siendo jueves. Entonces, hermano, para nosotros se entienda que empieza la hora de que describe aquí la Biblia, de 6 a 7 es la hora primera. O sea que nosotros de 7 a 8, ahorita que son 7:48, es la hora segunda, hermanos. Entonces saque sus conclusiones a qué hora eran, las 4 de la tarde. Entonces, hermano, quiere decir que de 3 a 4 ya era la hora décima, y a la onceava es de 4 a 5 y la doceava de 5 a 6. ¿Vamos bien, hermanos? Entonces aquí venían dos de los discípulos de Juan el Bautista a ver dónde se quedaba el Señor, y ahí les dice, versículo 39, y se quedaron con él aquel día. Versículo 40, Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Escuche bien, era uno de los dos. ¿Por qué no nos dice los dos nombres de los discípulos? Porque uno, hermano, nos los está relatando, y él lo que tiene la característica es poder narrar en tercera persona, no dando créditos a él mismo, sino diciendo, ahí hay una narración de la historia, hermanos. Uno de los dos era él. ¿Y por qué él sabía cosas tan específicas, hermano? Pues porque Juan también había estado ahí observando y viendo y escuchando a Juan el Bautista, y también escuchó las palabras del Señor Jesús, como también, ¿verdad?, las palabras de Juan el Bautista cuando dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora dice ahí, versículo 41, halló primero a su hermano Simón, acuérdense que estamos hablando de Andrés, y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo, y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Después, hermano, aquí vemos cuatro discípulos. 1, Andrés. 2, Pedro. 3, Juan. ¿Y quién creen que trajo a su hermano? Obviamente Juan trajo a Jacobo, que es su hermano, ¿verdad? Los hijos de Zebedeo. Después nos dice en el versículo 43, el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea, y halló a quien, a Felipe, y le dijo, sígueme. Vamos 5, pero después, hermanos, dice versículo 46, versículo 45, Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en el quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondiendo Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Hermanos, esta confesión de Natanael fue antes de la confesión de Pedro, hermanos, que lo vemos, ¿verdad?, que es el Hijo de Dios, que ¿a quién más iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Antes de todo eso, hay alguien que ya le había dicho que es el Rey de Israel y el Hijo de Dios. ¿Quién fue? Fue Natanael. También nombrado, hermanos, que escuche bien, los discípulos a veces no nada más tienen un nombre, tienen 2, 3 y también tienen un sobrenombre, un apodo. En este caso, Natanael era, y bueno, lo podemos observar de los discípulos, es Bartolomé. Ese es otro de los apóstoles, pero aquí, hermanos, son discípulos, escuche bien eso, son discípulos. Después nos dice que al tercer día fueron a una boda, a las bodas de Canaán. Hermanos, entendemos que hay 6 discípulos, 6 discípulos que están ahí presentes. No son apóstoles, no son apóstoles, son discípulos de Cristo. Permítame.
Entonces, hermanos, estos 6 discípulos seguían al Señor Jesucristo. Eran discípulos y no apóstoles. Entonces después vemos, hermano, ahora sí, vamos a otros pasajes donde nos van a decir acerca de cuando realmente son apóstoles. Dice en Lucas capítulo 5, hermanos, Lucas capítulo 5, capítulo 5, versículo 1 al 11, hermanos, y ahí nos van a decir acerca de la pesca milagrosa. Usted ya sabe la historia, ¿verdad? Llegando, les dice, les da un sermón y después les dice, bogan van adentro y les dice, bueno, ve, echa tus redes, Simón, ¿verdad? Y entonces, versículo 8, versículo 9 dice, porque por la pesca que había hecho el temor se había apoderado de él y de todos los que con él estaban con él. y dice en el versículo versículo 8 dice, viendo esto Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús. Después dice versículo 10, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón, pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra la barca, dejándolo todo, le siguieron. Y fueron varios, no nada más uno, sino fueron los 4. Pero también nos narra esta misma historia, ¿en dónde? En el capítulo, capítulo 5, versículo 27 nos habla del llamamiento de Leví, que es el séptimo, ¿verdad? Que vamos viendo acerca de los 6, y el séptimo es Leví. Ahora, hermano, una de las situaciones que en otra parte, que sería en Marcos, también nos habla y acerca del llamamiento de los de Andrés, Pedro, Juan y su hermano Jacobo. Ellos, hermano, eran discípulos. ¿Qué quiere decir esto? Que iban, aprendían y regresaban a su casa. Realmente, hermanos, no estaban en su casa del Señor Jesús, o a donde iba Jesús. Ellos iban. En este instante todavía no. Ellos iban, escuchaban el mensaje y se regresaban a sus labores. Es por eso que estaban en la pesca, hermanos. Pero Jesús ya había conocido, más bien Pedro, Andrés, Juan y Jacobo, Natanael, Felipe, ya habían conocido a Jesús, sí, porque el Señor pues ya los conoce desde el vientre de su madre, ¿verdad? Entonces, hermanos, quiere decir que habían discípulos, pero todavía no habían sido apóstoles. ¿Hasta cuándo? En el versículo 12 del capítulo 6 de Lucas nos habla y nos dice, en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día llamó a sus discípulos, escuche bien, a sus discípulos. No eran 12, no eran 20, eran muchos, y dice, y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles, o sea, enviados. Y nos da la lista de quiénes son estas personas. Acuérdese, eran discípulos del Señor Jesús, pero entonces Él los hizo que sean apóstoles porque les escogió de entre todos, escogió a ellos. ¿A quiénes? Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés su hermano, a Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé. Bartolomé es Natanael, hermanos. Mateo, Tomás, a Jacobo hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, que es también Simón el cananista, Judas hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Entonces, hermanos, aquí se da cuenta, Judas hermano de Jacobo. Ahí vamos a ir viendo también acerca de los nombres, porque hay una familiaridad entre algunos de ellos que son hermanos, pero también otros que tienen diferentes nombres, pero es el mismo. Entonces, hermanos, después de que los escogió, los manda, ¿verdad?, a una misión específica, y ellos tenían que ir aprendiendo, pero también los mandó a misiones que solamente fueron encomendadas a ellos, y que también ellos tenían que ir aprendiendo, porque un día iban a estar ellos solos, hablando de físicamente en contra de todo este mundo, aun cuando tendrían al Espíritu Santo en su corazón.
vemos a otros, déjeme ver, a Marcos, vamos a Marcos, vamos a checar aquí en el libro de Marcos. Discúlpenme, hermanos, tengo varios apuntes de esto, entonces tengo que hacer un resumen del resumen, entonces por eso vamos a checar estos. Y después dice aquí en el capítulo 1, hermanos, versículo 16, es cuando habla acerca de Simón y Andrés, su hermano, también los hijos de Zebedeo, del 16 al 20. También después, hermano, podemos ver a Leví, el llamamiento de Leví en el versículo 13 del capítulo 1. Después, nos sigue hablando, nos sigue diciendo en el versículo 13 del capítulo 3, después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviese con él y para enviarlos a predicar, hermanos. Y entonces nos da otra lista, dice, versículo 16, a Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, dice a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista. Aquí Simón el cananista es Simón el celote. También cuando dice Jacobo, hijo de Alfeo, y Tadeo, ahí hay algo que después lo vamos a ver, porque se acuerdan que había un hombre ahí, que eran hermanos también. Bueno, lo vamos a estar checando. Después dice, y Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a casa, ¿verdad? Después de esto, hermanos, podemos entender que un apóstol fue aquel que fue llamado por Cristo y que no fue llamado por el ser humano, por una persona terrenal, sino fue el propio Dios, porque Jesús es 100% Dios y 100% hombre, hermanos. Entonces él escogió a los que él quiso, no escogió, hermanos, a apóstoles para que ellos hicieran apóstoles, sino escogió apóstoles para que ellos fueran discípulos e hicieran más discípulos, hermano. ¿Se da cuenta la situación diferente a lo que hoy en día están hablando mucha gente? Entonces, hermano, hasta aquí vamos a dejar el tema. Si usted quiere seguir escuchando más acerca de los apóstoles, hoy en la noche, hermanos, 6:30 de la tarde, vamos a estar ahí transmitiendo en el Facebook y vamos a estar narrando lo que sería en la continuación de este estudio de los apóstoles, y el domingo a las 11 de la mañana en escuela dominical terminaríamos. No se preocupe, no falte, ¿verdad?, de repente a la iglesia local para que usted escuche o el final de lo que son los apóstoles, porque lo vamos a tener grabado ahí en el Facebook, ¿verdad? Familia Rivas, Lola y Leo, pues ahí vamos a estar teniéndolo y se va a guardar. Así que, hermanos, puedan ustedes escucharlo las veces que ustedes gusten. Y pues bueno, hermano, esto está interesante porque a veces uno se pone a pensar y decir, entonces quiere decir que Jesús no nada más llegó de repente y les dijo, vengan, síganme y ya, sino que estuvieron a prueba, fueron discípulos, habían no 12, sino 20, 30, 50, 100, 200, 2000, no sé cuántos discípulos, y de todos ellos escogió a 12, él ya lo sabía, sí, pero los que no sabían quiénes eran los escogidos eran ellos mismos, hermano. Después vamos a ver también que hoy en la tarde acerca de los otros dos discípulos, dos apóstoles. Uno que fue escogido por hombres y el segundo fue escogido por Jesús directamente, y lo vamos a ver hoy en la noche. Vamos a orar. Señor, gracias te damos, gracias por la enseñanza, ayúdanos a retenerla y aprender más de tu palabra. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, hermanos, ahí no sé, como que en la mañana amanezco así, yo creo que por los cambios y por el frío.
Dice ahí la hermana Betty, ¿verdad? Ya nos había saludado. También el hermano José Pillado dice buenos días. La hermana Juárez dice hola, buenos días, Dios les bendiga, ¿verdad? Gracias hermanos y hermanas. También el hermano Guillermo dice buenos días, saludos Pastor Leo y hermana Lolita y ciberescuchas, feliz jueves. Gracias hermano Guillermo, se agradece. Y también el hermano José Pillado dice una pregunta, ¿alguien que no se ha hecho miembro de la iglesia puede tener un ministerio en la iglesia? Bueno, pues entonces hermano, déjeme decirle que puede tener, y es que a veces hablamos acerca de los ministerios, entendiendo por ejemplo capitán de rutas o el que ujieres, los que tocan los instrumentos, el que dirige los himnos, el que está en el proyector, el que está en cabina. Y bueno, de repente empezamos a ver algunos ministerios como que los más visibles, pero hermano, hay en iglesias bautistas, ¿verdad?, en los cuales se ponen a prueba antes de ser miembros de una iglesia local, de esa iglesia local, el pastor los pone a prueba. Quiere decir, por ejemplo, hermano, usted quiere realmente pertenecer a la iglesia y quiere realmente aprender de Dios y bueno, pues que sí, ok, pues adelante, entonces vamos a tener estos 6 meses de prueba y mientras, hermano, estos en algunas iglesias son 2 meses, 3 meses, 6 meses, 1 año, ¿verdad?, para ser miembro de la iglesia. En otras, cuando tú te bautizas en esa iglesia, en esa congregación, ya eres parte de la membresía de ese lugar. Entonces depende de cada iglesia local. Entonces, hermano, pues hay pastores que los ponen a pruebas diciendo, bueno, a ver, vamos a ver si realmente tienes esas ganas de ser miembro de la iglesia, has entendido, pues adelante, vas a ser en estos próximos 3-4 meses capitán de una ruta en el cual pues vas a ser el chofer y va a ir un hermano contigo y te va a apoyar. Entonces lo va a ir checando y que realmente cumpla su trabajo. Le van a decir, bueno, tu cargo va a ser lavar los baños. Entonces, hermano, a veces decimos, ¿a poco ese es un ministerio? Sí, el lavar los baños, el tener bien limpio el templo, la silla, las bancas. Entonces los ponen a prueba y no son miembros. Y son miembros después de que hayan pasado esas pruebas y entonces los ponen a cargo de algo. Entonces, hermano, pues realmente hay pastores que sí los ponen a prueba, hay otros pastores que desde que se bautizan ya son miembros de esa iglesia, hay otros pastores, por ejemplo, si de repente me dijeran, oiga, viene de otra iglesia y que no es bautista fundamental, sino viene de otra iglesia y de repente, pues entonces póngalo a dirigir, pues obviamente no, hermanos. Si dicen, oiga, quiero yo empezar, ¿puedo hacer el aseo del auditorio? Claro, no hay ningún problema, hágalo. O sea, es algo de que se acomiden y quieren hacerlo. Oiga, hermano, pues puedo ayudarles en, no sé, afinar los instrumentos de la orquesta, limpiar el polvo del púlpito, de la plataforma, lavar baños, acomodar a las sillas, aunque no sea ujier, simplemente me paro atrás y recibo a la gente, lo puedo hacer. Claro que sí, o sea, hay cosas que, hermano, no se necesita decir tienes un ministerio, sino simplemente hay que desempeñarlo. Entonces, ahora sí que sería, hermano José Pillado, cada uno, ¿verdad?, en la iglesia local, y pregúntele a su pastor cómo es la manera en su iglesia local. De mi parte, hermano, yo no voy a poner a una persona a dirigir que no sea miembro de mi iglesia. De igual manera, no voy a poner a una persona a tocar, ¿verdad?, ahí en
en la orquesta si no es miembro de la iglesia. Tampoco voy a poner a un ujier si no es miembro de la iglesia. Tampoco voy a hacer varias ministerios de ganancia de almas, de oración, de misiones que no sea un miembro de la iglesia. Pero hay otros cargos que sí los puedo dar y, por ejemplo, hay un hermano que nos ayuda en la ruta y no es miembro de la iglesia, pero está asistiendo y nosotros lo conocemos. Entonces está a prueba y pues bueno, va a llegar el momento dentro de unos 3 meses en los cuales él se les va a decir y entonces va a decir yo quiero ser miembro de la iglesia. Entonces va a tener que afirmar lo que sería la acta constitutiva, la promesa de fe, no, pero se llama otros documentos, hermano, ahí para ser miembros de la iglesia. Bueno, pues si tiene más duda, podamos estarle contestando, y si no, pues hermano, como le digo, vaya con su pastor a su iglesia local y pregúntele cómo se hace aquí en esta iglesia, ¿verdad? Esto es mi iglesia, hermano, lo que le estoy diciendo, pero hay otros hermanos que desde que llegan están un domingo y al siguiente domingo ya son miembros, pero eso decide quién, el pastor y la iglesia local. Dice la hermana Betty: pastor, ¿por qué a Pablo se le considera el primer misionero de Jesucristo? Bueno, hermano, hermana, ya algunos términos y algunos apodos que se le hacen a los apóstoles ya son de repente nada más de nosotros, ya no es del Señor Jesucristo. Los misioneros, hablando de levantar misiones, la palabra misión, ¿verdad?, es que tienen una comisión específica, pero lo vamos a llamar de esta manera. Tienen una orden, un propósito y una meta, y entonces tienen que ir y hacer discípulos a todas las naciones. No es nada más Pablo que tuvo que hacerlo, sino tuvo que hacerlo los 12 discípulos, obviamente entendiendo que Pablo era el 12º, pero todos tenían que salir e ir más allá. Entonces muchos de ellos al ir los mataron, murieron. Entonces, hermano, hermana, esa es la situación de que se le ve con más trabajo, por decirlo así, pero realmente, hermano, Pablo lo entendió, fue hasta lo que es Roma, y dicen muchos, y él mismo lo dice, que quería ir hasta España. Entonces, hermana, pues bueno, se considera como el primer misionero porque va y anuncia y habla, pero en muchas ocasiones lo vemos que también llega Pedro con él, y pues bueno, los demás apóstoles, hermana, pues no tenemos un registro de algunos de ellos hacia dónde se fueron, qué hicieron. Simplemente se nos dice que se esparcieron. En el libro de los Hechos nos marca de algunos de ellos, pero hermana, por ejemplo, Pablo no fue a lo que era Etiopía. Entonces, algunos dicen, no, es que Pablo fue hasta España. Sí, pero de la parte norte podemos observar de lo que era el viejo continente, hoy en día lo podemos decir. Pero, ¿y quién fue a China? ¿Quién fue para el otro lado? ¿O quién fue hacia abajo? A la India, a Egipto, a Etiopía, a Sudáfrica, a ellos, ¿quiénes fueron? ¿Se da cuenta, hermana? También a la Meca, lo que era Arabia Saudita, ¿quién fue para ese lugar? Que obviamente no había Meca en ese entonces, pero sí habían una rivalidad entre ellos, y después también la situación allá de China, y para esos lugares. Vemos que Pablo, de lo que era Jerusalén, de Antioquía fue a Chipre, y de Chipre fue al continente viejo. Pero, ¿y los otros países y los otros lugares donde estaba conquistado por Roma? ¿Quiénes son los que llegaron? Es ahí donde uno dice, cada uno de los apóstoles fue enviado y fue a un determinado lugar, hermana,
para estar cumpliendo el propósito de Jesucristo. Algunos de ellos, al ir desde Jerusalén, murieron. Jacobo murió ahí en Jerusalén, pero otros fueron yéndose a otros lugares y pues bueno, fueron sacrificados. Así que se le dice que el primer misionero, pero realmente todos fueron misioneros porque salieron de su país y se fueron. Hasta Jacobo, porque tuvo una misión específica de empezar en Jerusalén. Se da cuenta, misionero, una misión. La misión empieza Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, hermana, pues bueno, en Judea, en Jerusalén, muere Jacobo con una misión específica, y después de ahí empieza hasta Roma, y en otros lugares murieron los demás discípulos. Ellos fueron misioneros, ellos salieron por todos lugares. Al que más se ve es a Pablo en sus cartas y en sus epístolas, ¿verdad?, paulinas. Es por eso que tenemos más récord de él. Pero también, por ejemplo, hubo apóstoles que escribieron cartas a otros hermanos, pero eso no fue incluido en el canon porque no fueron inspiradas, sino simplemente fue una carta de un deseo de ellos hacia esa gente, hermana. Entonces, pues bueno, no sé por qué dicen que es el primer misionero si todos, y pues bueno, más bien los que fueron con una misión específica fueron los primeros 12 antes que el apóstol Pablo. Entonces, hermana, pues así de que digamos es el primer misionero, no lo creo, hermana. Yo creo que es todos, y el primer misionero de todos ellos fue Jesús, que dejó su lugar en el cielo y vino a la tierra, y después comisionó a 12 para enviarlos con un propósito, y eso es una misión. Entonces, bueno, pues ahí le dejamos eso, hermana. También dice la hermana Nancy: buenos días, Pastor Leo y hermana Lolita, Dios les bendiga. Gracias, hermana Nancy. También la hermana Enriqueta dice: buenos días, pastor, Dios le bendiga. Gracias, hermana. Y dice: ¿y cómo sigue el niño que atropellaron? Hermana, la verdad, ahorita seguimos comunicándonos con ellos. No sé, la verdad, cómo siga. Son personas que nosotros conocemos de Tijuana en la iglesia del pastor Walker, pero hermana, no nos han contestado hasta ahorita. No sabemos cómo sigue, qué pasa. Nosotros seguimos orando. Por favor, sigan orando, como también sigan orando por, a ver, déjenme ver. A ver si me aparece. No me aparece. En Hermosillo hay una hermana que se llama Carol, y pues bueno, ella, su esposo está en el hospital, y pues bueno, le hicieron una operación en el cual fue del intestino, pero al hacérselo, hermana y hermanos, pues bueno, perforan uno de los pulmones, y entonces ahorita su situación está crítica. Si pueden orar por este hermano, ¿verdad? Es uno de los asistentes del pastor ahí en Hermosillo. No me acuerdo su nombre, discúlpenme, pero es el esposo de la hermana Carol, y pues bueno, a ella la conocimos desde el Instituto Bíblico, y pues bueno, amiga de mi esposa, de mi hermana Blanca. Entonces, les agradeceríamos, hermanos, si pudieran orar por este hermano, ¿verdad?, que es asistente. No me acuerdo, cuando lo sepa, luego se los digo aquí en el Facebook, hermanos. Entonces, por favor, ayúdenos a orar para que siga bien los intestinos, que empiece a haber movimiento, que empiece a restablecerse bien, para que también el pulmón que está dañado pueda estar teniendo fuerza, para que le puedan hacer, me imagino, una operación y puedan poner ahí un tapón o algo, hermanos, para que pueda sanar. Pero bueno, les dejo ahí esa petición de oración, por favor, hermanos. El esposo de la hermana Carol ahí en Hermosillo, por favor, hermanos. Y bueno, dice la hermana Betty: amén, gracias, pastor. Y pues saludo, hermanos, a todos los ciberescuchas. Ya me pasé, a ver si no me regañan.
es que en las mañanas a las 7, hermanos, vengo corriendo de la oración y en lo que prendo esto parece de bulbos, parece que le tengo que echar, dar vueltas, ¿verdad? Hay una palanca para que jale la luz. Entonces, hermanos, pues discúlpenme, pero mañana, primero Dios, las noticias ahí a las 7:05, 7:10, ¿verdad? De la mañana, tenemos mañana noticias y mañana les voy a decir, vamos a ir buscando a este ángel, ¿verdad? Que es el niño que está allá en Tijuana, también a este hermano que es el asistente del pastor allá en Hermosillo, y pues bueno, les voy a decir sus nombres y cómo están, como también pues bueno, otros hermanos que andan ahí enfermos o que tienen alguna situación crítica. El hermano Fernández, ¿verdad? Vi una foto y ayer lo compartí también, que ya está mejor, que ya está bien, le dieron de alta y pues bueno, se ve que se iba a su casa. Eso es a veces una de las situaciones que, hermanos, estamos orando y cuando vemos que están bien, eso nos tranquiliza y decimos gracias Dios porque tú hiciste la obra en el hermano Fernández. Así que, hermanos, hay que seguir por su recuperación del hermano Mike Patterson, de su esposa la hermana Becky. Por favor, hay que seguir orando por ellos y pues también les pido oración por mi papá, mi mamá, mi mamá, para que se componga tiene un problema, ¿verdad? Igual en el estómago y en la garganta, y pues bueno, ahí también estén orando por mi mamá y también por Juanito, este niño de la casa hogar, que siga también sanando Juanito, ¿verdad? Por favor, hermanos, y pues gracias a todos. Gracias, hermana Enriqueta, que nos dice ahí que también va a estar orando, y pues gracias, hermana, también a todos los ciberescuchas, gracias por su apoyo. Bueno, pues yo me retiro, que Dios les bendiga. Soy el pastor Leonardo Rivas, en compañía de mi esposa, la hermana Lolita, que los esperamos en nuestras redes sociales, en el YouTube como Seguidores Bautistas. Hoy voy a subir varios videos, hermano, llegamos a 100 videos, voy a hacer el video número 100 y vamos a tener varias enseñanzas. ¿Qué les parece? Unas 3 enseñanzas de los discípulos, va a estar muy bueno, así que no se lo pierdan. Como también vamos a tener unas enseñanzas, predicaciones y otros ahí top, ¿verdad? Top 7, ¿verdad? De los 7, y bueno, vamos a ver ahí 7 u 8 personajes de la Biblia, del Antiguo Testamento. Va a estar bueno, hermanos, así que por favor, ahí oren por nosotros también por esto, hermanos, y al ratito conéctense, y si no se han suscrito, suscríbanse al canal de YouTube Seguidores Bautista. Pues bueno, hermanos, yo me despido. Gracias a todos por estar aquí con nosotros. Dios les bendiga. Hasta mañana. Estás escuchando Radio Montebrón. Estás escuchando Radio Montebrón.